que la paz y la bendición de Dios estén con cada uno de ustedes. Antes de sumergirnos en esta historia, les invito a hacer algo pequeño que puede traer una gran bendición. Compartan este mensaje con alguien que crean que lo necesita. Denle me gusta para que esta luz de esperanza llegue más lejos. Y suscríbanse a nuestro canal para que, juntos, sigamos descubriendo cómo la fe obra milagros en lo cotidiano. Al hacerlo, no solo apoyan este espacio, sino que se unen a una cadena de fe y esperanza. Que Dios bendiga abundantemente su generosidad. Ahora, abran su corazón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que todo se derrumbe justo cuando más sientes que lo necesitas? ¿Por qué, de un día para otro, pierdes lo que amas, lo que te da seguridad, lo que pone el pan en tu mesa, como si el cielo mismo hubiera decidido poner a prueba los cimientos de tu vida sin previo aviso? Quédate, porque la historia que estás a punto de escuchar podría ser, exactamente, la respuesta que le has estado pidiendo a Dios en tus oraciones más silenciosas y desesperadas. Esta es la historia de una mujer que, en una sola noche, lo perdió todo. Su hogar, su trabajo, su sustento. Y que, al día siguiente, estuvo a un paso de perder también lo más valioso que tenía, a su hijo. Pero lo que ella no sabía, y lo que quizás tú tampoco sabes, es que a veces, cuando Dios te deja sin nada en las manos, es porque se prepara para entregarte algo tan grande que no podrás explicarlo, solo podrás agradecerlo con lágrimas en los ojos. Lo que sucedió al final no fue un milagro común. Fue una de esas obras maestras de Dios que te sacuden el alma y te recuerdan, con una fuerza inquebrantable, que la fe no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando estás al borde de rendirte, cuando lo único que te queda es Él. A veces, cuando la vida te ahoga, no es porque Dios quiera hundirte, sino porque está reordenando el universo para entregarte algo que aún no alcanzas a ver. En un barrio humilde, pegado a los muros de la parroquia de un pueblo polvoriento, vivía doña Marta. Viuda desde muy joven, sus manos estaban agrietadas por la masa y el fuego del horno, y sus ojos, aunque cansados, guardaban una luz serena. Marta no tenía estudios ni ahorros, pero poseía algo que el dinero jamás podrá comprar, la costumbre de hablar con Dios como se habla con un amigo fiel. Cada madrugada, mucho antes de que el sol despertara al gallo, ella encendía su viejo horno de leña y amasaba el pan que vendería a la salida de la misa. Señor, que este pan no solo alimente el cuerpo, sino que lleve consuelo a quien lo coma, murmuraba mientras sus manos, con una sabiduría ancestral, daban forma a cada pieza. Su hijo Elías, un adolescente flaco y de mirada noble, la ayudaba a acomodar las bandejas. Algún día, mi hijo, tendrás tu propia panadería, le decía ella con una sonrisa. Y se va a llamar, el maná, porque aquí, cuando tú estás primero, Señor, nunca falta nada. Elías sonreía, mitad incrédulo, mitad ilusionado con los sueños de su madre. Aquella tarde, todo parecía normal. El sol caía lentamente detrás del campanario, y el olor a pan recién hecho se mezclaba con el aroma a incienso que escapaba de la iglesia. Marta guardó lo último, barrió con esmero su pequeño taller y dejó las masas listas, cubiertas con un paño limpio, para el amanecer. Al cerrar la puerta, una ráfaga de viento helado la hizo mirar al cielo. Nubes negras, como monstruos silenciosos, empezaban a tragarse las estrellas. Parece que se viene tormenta, murmuró un vecino que pasaba. Nadie, absolutamente nadie, imaginó lo que esa noche venía a derribar. El cielo no lloró, rugió. Se abrió como si hubiera contenido años de lágrimas y las soltara todas de golpe. El agua caía con una furia que hacía temblar las delgadas ventanas de su casa. Marta abrazó a Elías y oró con fervor, Señor, tú eres nuestro techo cuando el techo se rompe. Guarda nuestra casa, guarda a mi hijo. Pero el agua no pidió permiso.
Se filtró por las paredes de adobe, se coló por debajo de la puerta y empezó a subir, centímetro a centímetro, buscando tragarse su pequeño mundo. En menos de una hora, la casa taller de doña Marta se convirtió en un río oscuro y violento. El agua alcanzó las mesas donde reposaban las masas para el día siguiente, disolviéndolas en una sopa lechosa. Luego, llegó al horno. Hubo un chisporroteo, un crujido agudo, y finalmente, un sonido seco y desgarrador anunció que el corazón de su trabajo había muerto. Elías intentó salvar las bandejas, pero la corriente las arrastró como si fueran simples hojas de otoño. «Mamá, el horno», gritó con la voz quebrada por el pánico. Marta lo tomó del rostro, sus ojos fijos en los de él. «Mientras tú estés aquí, a mi lado, todo lo demás se puede reemplazar». Lo dijo con una firmeza que no sentía, porque por dentro, sentía que una parte de ella también se desplomaba con el barro. Al amanecer, cuando la tormenta por fin se rindió, el pueblo parecía un cementerio de lodo. Marta entró a su taller. Todo estaba destruido. La harina flotaba como nieve sucia, la madera de las mesas estaba hinchada y deforme, sus herramientas cubiertas de óxido. Y el horno, su única fuente de ingresos, su compañero de madrugadas, yacía negro, muerto, frío. Respiró hondo, buscando aire, buscando fe. «Dios mío, si esto es una prueba, dame la fuerza para soportarla». Pero su oración fue interrumpida por un golpe seco en la puerta. Era el padre Ignacio, el párroco, empapado y con el rostro sombrío. Detrás de él, 2 policías. «Marta, necesitamos hablar contigo», dijo el sacerdote con el gesto más triste que ella jamás le había visto. Elías se adelantó, confundido. «¿Qué pasa, padre?» Uno de los policías tomó aire, como preparándose para dar un golpe. «Anoche, durante la tormenta, alguien entró a la sacristía y robó el dinero de las limosnas. Y encontramos esto». Sacó una mochila mojada, cubierta de barro. Era la mochila de Elías. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. «No. No, eso es un error», tartamudeó Marta. «Esa mochila estaba aquí, con nosotros, toda la noche». El policía negó con la cabeza. «Un testigo dice que vio a un joven con capucha salir de la parroquia bajo la lluvia, y esta mochila estaba a pocos metros del atrio». Elías retrocedió, como si el golpe hubiera sido físico. «Mamá. Yo no fui. Te lo juro, yo no fui». Marta lo abrazó con todas sus fuerzas, pero en su interior, algo se quebró. No era duda, era un miedo helado. Miedo a que el pueblo, siempre rápido para juzgar, devorara vivo a su hijo. El padre Ignacio habló con suavidad. «Marta, no estamos diciendo que sea culpable. Solo debemos aclarar las cosas». Afuera, el murmullo ya empezaba a crecer. Vecinos asomándose, observando, juzgando desde la seguridad de sus puertas. «Ya ven, cuando la pobreza aprieta, la gente hace lo que sea», se escuchó decir a alguien. Marta apretó los dientes. Primero el agua. Luego el horno. Ahora, la honra de su hijo. «Señor, ¿por qué todo junto? ¿Por qué ahora?», pensó con un nudo de angustia en la garganta. Pero ella no sabía que esa acusación infame, esa humillación pública, sería solo el inicio del camino que lo transformaría todo. Porque a veces, cuando parece que Dios calla, en realidad está preparando la voz que te va a rescatar. Ese día, el taller destruido no fue lo que más le dolió a Marta. Lo que la destruyó fue ver cómo miraban a su hijo. Los ojos que antes la saludaban con un cariñoso buenos días, doña Marta, ahora evitaban el contacto, o peor aún, lo señalaban con un juicio silencioso y cruel.
En un pueblo pequeño, la sospecha es una plaga que corre más rápido que el agua de la tormenta. Cuando intentaron salir para ir a la parroquia a declarar, un grupo de vecinos les bloqueó la puerta. Que el muchacho diga la verdad, exigió una mujer con dureza. El padre Ignacio nunca miente. Si encontraron su mochila, por algo será, murmuró otro. Elías temblaba. Mamá, susurró. Marta le apretó la mano con fuerza. Yo sé que no fuiste, hijo. Y Dios también lo sabe. El padre Ignacio tuvo que intervenir para calmar a la gente. Dejen pasar, por favor. No somos jueces, todos estamos confundidos por esta tragedia. Caminaron hacia la parroquia entre murmullos, como si atravesaran un túnel oscuro hecho de palabras que cortaban la piel. En la oficina del sacerdote, Elías, con la voz quebrada, repitió una y otra vez, Padre, yo no salí de mi casa anoche. La tormenta casi nos ahoga. ¿Cómo iba a ir a robar nada? El sacerdote asentía, pero algo en su gesto revelaba una profunda preocupación. Lo sé, hijo, te creo. Pero hay un detalle. El testigo asegura haber visto una silueta joven, con capucha, saliendo de la sacristía. Mi hijo no salió, respondió Marta con firmeza. Cualquiera pudo ser. Con esa lluvia, cualquiera pudo confundirse. La investigación siguió su curso, pero la mancha de la duda ya estaba sobre ellos. Al salir de la parroquia, Marta sintió que las piernas le temblaban. No sabía qué dolía más, el horno quemado, la pobreza que regresaba como un fantasma, o la posibilidad de que el nombre de su hijo quedara manchado para siempre. Regresaron a casa en un silencio pesado. Pero al doblar la esquina, un anciano que siempre le compraba pan, don Laureano, se les acercó cojeando. Marta, dijo con voz ronca y amable. Sé lo que dicen por ahí. Pero yo sé quién eres tú, y sé quién es tu hijo. Aquellas palabras, tan sencillas, fueron como un vaso de agua fresca en medio de un desierto de acusaciones. Don Laureano metió su mano arrugada en el bolsillo y dejó un pequeño sobre en las manos de Marta. No es un pago. Es un apoyo. Para que no dejes de hornear. Marta intentó negarse. No puedo aceptar esto, don Laureano. Si puedes, respondió él con una sonrisa tierna. Porque Dios también usa manos viejas y temblorosas para sostener a los que se están cayendo. Esa noche, cuando el silencio cayó sobre el pueblo, Marta no pudo dormir. Se sentó junto al horno quemado, tocando el metal frío como quien acaricia el cuerpo de un ser querido que ya no respira. Señor, yo siempre te he servido. ¿Por qué esta prueba tan pesada? Susurró al cielo. No hubo respuesta. Solo el sonido del viento. Fue entonces cuando escuchó unos golpes suaves en la puerta. Era don Laureano de nuevo. En sus brazos traía un pequeño horno portátil, viejo, pero funcional. No es gran cosa, dijo el anciano, pero sirve para empezar de nuevo. Marta se llevó las manos a la boca, sin poder hablar. No digas que no, la interrumpió él. Cuando Dios quiere levantarte, te manda herramientas, no explicaciones. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Marta encendió el pequeño horno. Amasó la poca harina que le quedaba y preparó apenas una docena de panes. Mamá, ¿por qué sigues haciendo pan si ya nadie nos va a comprar?, preguntó Elías con tristeza. Marta lo miró con una ternura infinita. Porque cuando más oscuro está todo, es cuando más necesario es encender un fuego, hijo. Salieron juntos. Se instaló bajo un árbol, lejos de la iglesia, para no provocar comentarios. Algunos pasaban y volteaban el rostro. Otros la señalaban. Hasta que una mujer joven se acercó con cautela. ¿A cuánto el pan? Marta la miró y sonrió.
No estoy vendiendo. Hoy lo regalo. La joven la miró extrañada. ¿Lo regala? Pero si usted lo perdió todo. Dios me dio manos para servir. Si el horno grande está muerto, mis manos no lo están. Poco a poco, la gente empezó a acercarse. Ancianos, niños, trabajadores. Algunos recibían el pan con vergüenza, otros con lágrimas en los ojos. Marta no preguntaba nada. Solo entregaba. Cuando el último pan desapareció, una enfermera del hospital rural se le acercó. Señora, alguien dejó este sobre en el hospital, a mi nombre, para que se lo entregara a usted. Dentro había un mensaje corto, escrito con letra temblorosa: vi lo que hizo hoy. Dios todavía está con usted. No deje de creer. Marta apretó el papel contra su pecho. No sabía quién lo había enviado, pero entendió algo fundamental: aunque el pueblo entero dudara de ella, Dios no la había abandonado. Lo que no imaginaba era que ese pequeño acto de regalar pan, ese gesto de dar desde la carencia, desataría una cadena de eventos que finalmente cambiaría la verdad sobre el caso de su hijo. Los días siguientes, Marta siguió haciendo lo mismo. Hornear aunque fuera poco. Regalar aunque no alcanzara. Orar aunque no sintiera respuesta. Era una fe silenciosa, una fe sin aplausos, pero era la fe más poderosa, la que se sostiene cuando todo parece desmoronarse. Una tarde, una enfermera volvió a buscarla, esta vez con urgencia. Doña Marta, necesito hablar con usted. Es sobre lo del robo. La enfermera, mirando a todos lados, bajó la voz. Una mujer vino al hospital ayer, llorando. Dijo que su hijo, un muchacho de este barrio, llegó a casa esa noche de la tormenta empapado y alterado. Ella cree que fue él quien tomó el dinero, pero tiene miedo de hablar. Marta sintió un vuelco en el corazón. Por un momento, la sombra del rencor quiso entrar. Podría odiar a ese muchacho. Podría exigir justicia. Pero algo más fuerte, algo que venía del espíritu, la detuvo. ¿Dónde vive esa mujer?, preguntó con calma. Marta caminó hacia la casa de Rosa, la madre del otro muchacho. No iba a acusarla. Iba a escucharla, de madre a madre. Cuando la encontró, Rosa se derrumbó. Perdóname, Marta. Yo sabía que no era Elías, pero no tuve el valor de hablar. Mi hijo se ha metido en muchos problemas. La verdad no destruye, Rosa. La verdad libera, le dijo Marta, tomándole las manos. No quiero que tu hijo termine en la cárcel. Quiero que encuentre un camino. Pero no puedo permitir que el mío cargue con un pecado que no cometió. En ese momento, detrás de una cortina rota, una sombra se movió. El muchacho, Bruno, había estado escuchando todo. Salió, con una mezcla de vergüenza y rabia en el rostro. Yo no quería tomar el dinero, confesó finalmente, con la voz rota. Pero la lluvia se estaba llevando el techo de la casa. Mi mamá lloraba. No teníamos nada. Pensé que Dios no se enojaría si tomaba un poco. Marta lo miró, y no vio a un ladrón. Vio a un hijo desesperado. Vio el hambre, el miedo, la soledad. Gracias por decir la verdad, le dijo suavemente. Ahora, debes hacerlo donde importa. Vamos a hablar con el padre Ignacio. Él conoce el perdón, no busca tu destrucción. A la mañana siguiente, caminaron juntos hacia la parroquia, Marta, Elías y Bruno. Frente al sacerdote, Bruno confesó todo. Fui yo, padre. Elías no tuvo nada que ver. El padre Ignacio cerró los ojos y respiró hondo. Hijo, gracias por la valentía de decir la verdad. Eso ya es un comienzo.
No te vamos a denunciar, pero tendrás que reparar el daño. Pero la noticia más grande vino de Marta. Padre, dijo con firmeza. La pobreza no se corrige con castigos, sino con oportunidades. Yo quiero ayudar a este muchacho. Ese acto de misericordia fue la chispa que encendió la pradera. La confesión de Bruno y el perdón de Marta se esparcieron por el pueblo. Al principio, hubo murmullos. Pero luego, algo increíble comenzó a suceder. Esa misma tarde, Marta encontró a 3 hombres del barrio en su taller destruido. Estaban limpiando el lodo y levantando las paredes. ¿Qué hacen aquí?, preguntó desconcertada. Uno de ellos, un albañil corpulento, respondió: Bruno nos contó lo que usted hizo por él. Y si usted pudo dar pan sin tener un horno, nosotros podemos levantarle uno nuevo. Día tras día, más gente se sumó. Unos traían ladrillos, otros cemento, otros su fuerza de trabajo. Bruno trabajaba más que nadie, en silencio, como queriendo reconstruir con cada ladrillo la vida que había roto. El pueblo, que antes los había juzgado, ahora se unía para sanar. El día que terminaron el nuevo horno, más grande y más sólido que el anterior, el pueblo entero estaba ahí. Marta encendió la primera llama, y minutos después, un aroma celestial a pan recién hecho envolvió la plaza. Puso la primera tanda sobre una mesa y dijo, con la voz llena de emoción: hoy tampoco vendo. Hoy compartimos. Y la gente hizo una fila. Pero no era una fila de compradores. Era una fila de hermanos. Mientras entregaba cada pan, Marta entendió. Dios no le había quitado su horno, le había dado uno más grande. No le había quitado su sustento, le había dado una comunidad. Poco después, con la ayuda de todos, ese lugar se transformó en la casa del pan y la esperanza. Un lugar donde cualquiera con hambre de pan o de consuelo podía encontrar refugio. Bruno se convirtió en el principal ayudante de Marta, su escudo, su protector. Elías, con el nombre limpio y el corazón lleno, soñaba con expandir la obra de su madre. Una noche, bajo un cielo estrellado, Marta miró su nuevo taller, lleno de vida, y susurró: Señor, cuando me quitaste el horno, pensé que me estabas destruyendo. Pero ahora entiendo. No estabas apagando mi fuego. Estabas encendiendo el de todo un pueblo. La historia de Marta nos enseña una verdad profunda y eterna: a veces, Dios permite que perdamos lo que creemos que es nuestro todo, para poder construir, a partir de nuestras cenizas, algo infinitamente más grande. La tormenta no vino a hundirla, vino a plantarla más profundo. La acusación no vino a mancharla, vino a revelar la pureza de su corazón. Quizás hoy tú te sientes en medio de una tormenta. Quizás sientes que lo has perdido todo. Recuerda a Marta. No te rindas. Sigue amasando tu pan, aunque sea con poca harina. Sigue encendiendo tu pequeña luz en medio de la oscuridad. Porque el acto de dar desde el corazón, incluso cuando no tienes nada, es la oración más poderosa. Y Dios, que ve en lo secreto, tomará tu ofrenda y la multiplicará de formas que ni siquiera puedes empezar a imaginar. Que la fe de Marta ilumine tu camino. Que encuentres la fuerza para perdonar a quienes te han herido y para dar incluso cuando sientas que no te queda nada. Y que Dios, en su infinita misericordia, tome las ruinas de tu vida y construya sobre ellas un palacio de bendiciones. Que así sea. Amén.